Muy buenos días, un feliz sábado para todos. Quiero que allí donde están me puedan acompañar en una corta oración, ¿les parece? Oremos. Querido Señor, gracias por este sábado, por esta mañana tan preciosa que nos das, por la oportunidad de trazar tu palabra y también de reunirnos como hermanos en Cristo Jesús. Queremos, Señor, que tú seas exaltado esta mañana, que tú crezcas, para que podamos ser atraídos hacia ti mismo. Quédate con nosotros, Señor, que toda distracción, que toda actividad o algo que nos pueda interrumpir, Señor, pueda quedar a un lado, Señor, y tus santos ángeles nos rodeen en este lugar. Te lo agradecemos y pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, esta mañana tuvimos la oportunidad de compartir este tema. Comentaba lo siguiente, y es que Dios sabe cómo hace las cosas. Hace unas semanas atrás venía pensando en el tema, ¿qué compartir? Siempre la pregunta, ¿no? Señor, ¿qué quieres enseñarme a mí? ¿Qué quieres compartir con la iglesia, con el hermano que visito, con la persona que voy a ir a visitar esta tarde? ¿Qué quieres compartirle? Es una pregunta que uno se hace. Y vino a mi mente estos versículos que citaron, capítulo 25 de Mateo, versículos 31 al 46, y cuando miraba luego, unas semanas después, miré que la semana de la guía de estudio de escuela sabática, el tema por allí también se encauzaba. El sábado antepasado, nuestro hermano Barbosa nos llamaba la atención a este tema de las vírgenes insensatas, vírgenes prudentes, preparación para el día final. Mateo 25. El miércoles pasado el pastor Gustavo en el culto el martes, en la noche, también nos llamaba la atención a la obediencia como fruto de la fe, el sometimiento a la voluntad del Señor. Yo decía, bueno, Dios sabe cómo hace las cosas porque quiere enseñarme a mí algo especialmente, y es por eso que vamos esta mañana a ir por esa misma línea. No sé si el video está listo, porque quería dejarlo al final, pero no, vamos a proyectarlo ahora. Si lo tenemos listo, es un video corto de 3 minutos, tal vez algunos ya lo han visto, todo esto está en internet, pero quiero a manera de introducción que lo podamos ver y luego ahora sí abrimos la palabra de Dios.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุข
ได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Tal vez algunos lo hayan visto, pero los que no, y si lo vieron de todas maneras, yo lo repito y cada vez que lo veo me ayuda a entender algo que es muy esencial. ¿Cuántos anónimos hay entre nosotros hoy que el día del juicio final serán reconocidos como hijos de Dios? Porque hacen cosas como este muchacho. El video, bueno, ilustra algunas actividades que le ayudaron a entender qué significa la verdadera felicidad. Experimentar algo que el dinero no puede ayudarle a experimentar. Hacer algo por alguien le ha llenado tanto su corazón de que realmente ha podido llegar a tener una comprensión mejor de la vida. ¿Será que podemos como cristianos llegar a esa experiencia? Podría concluir el tema aquí, ¿verdad? Pero no, vamos a entrar a la palabra de Dios porque tiene que ver con esto. El Señor nos llama a hacer algo, no a quedarnos quietos, a hacer algo por Él. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 25 de Mateo y vamos a ubicarnos allí. Antes de leer algunos versículos, quiero hacer un recuento para contextualizar un poco el tema de lo que Jesús viene diciendo a través de sus parábolas, de sus enseñanzas, desde el capítulo 24 de Mateo. Si podemos ver, hay unas preguntas que hacen los discípulos, afanados, angustiados de que cuándo volverá Jesús, qué pasará antes de que llegara Jesús. Son preguntas que a todo ser humano nos inquieta. Y Jesús comienza a hablar, comienza a enseñar. Y como todo buen maestro, y Él, el maestro de los maestros, sabe enseñar. Usa las ilustraciones, usa las parábolas, usa cuadros vívidos para que en la imaginación podamos entonces entender la realidad, pero son cosas reales que Él usa. Si ustedes y yo podemos ver en la palabra de Dios, vemos que Él viene hablando de la preparación, del vigilar, de estar pendientes de mi vida, de la vida de mi familia, cómo estoy yo, porque la parábola de las vírgenes me enseña eso. El hermano Barbosa hace 15 días nos mostraba esto a través de la palabra de Dios. Velad, vigilar, como si alguien llegara a hacerme daño, debo estar pendiente para enfrentar la situación. Prevención, ¿cierto? Luego menciona la preparación, los siervos prudentes, aquel siervo que fue diligente porque su señor se fue y aunque no sabía cuándo iba a regresar, él actuó íntegramente estando preparado, pero un siervo malo no lo hizo. ¿Se dan cuenta que hay contrastes? Un siervo bueno, un siervo malo. Un grupo de vírgenes prudentes, un grupo de vírgenes insensatas que no se prepararon. En este caso ahora vemos un animalito, ovejas, y otros grupos de animalitos, cabritos. Vemos que hay un paralelo entre preparación y entre responsabilidad, como la parábola de los talentos y como lo de estos siervos que están en el capítulo 24. Responsabilidad con lo que Dios me dio a mí. Yo soy responsable porque soy un mayordomo, soy un administrador de todo lo que el Señor me ha dado. Vivo en esta tierra y esta es mi casa, no solamente en la que me cubre las paredes y el techo. Esta es mi casa, esta tierra, y donde viaje debo entender que es mi casa. Y el Señor también quiere que cuidemos nuestra naturaleza, que aprendamos a enseñar a los niños y también a jóvenes y adultos a valorar lo que el Señor nos ha dado, a administrar. Especialmente también nuestra propia vida, nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que como? ¿Qué es lo que hago en el tiempo libre que tengo? ¿Qué música escucho? ¿Qué hago con los talentos que el Señor me dio? Hoy en la clase hablábamos un poco de esto, de los dones que el Señor me da solamente a aquel que ha nacido de nuevo, y para qué los voy a usar. Son preguntas que uno debe ir haciéndose poco a poco, no tanto hacia otros. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hacen los líderes, predicadores, pastores? No, ¿qué hago yo para que la iglesia progrese? ¿Qué hago yo para que la iglesia camine por el rumbo que el Señor ya ha trazado? ¿Qué estoy haciendo yo en mi casa? ¿Qué hago como esposo? ¿Qué hago como padre?
Soy un representante digno en mi hogar de Dios. ¿Qué ven mis hijos en mí? ¿Qué ve mi esposa? ¿Qué ven mis vecinos, mis empleados? ¿Qué ven mis estudiantes? Tantas preguntas que yo podría formular en esta mañana solamente para llevarnos a un aspecto, enfocarnos en nosotros mismos. Y entonces Jesús, cuando llega al final en este capítulo, lo que hace es concluir la enseñanza que ya viene desarrollando de cómo estar preparado. Ya concluye. En este caso, en esta escena, ya no hay neutralidad, ya no hay oportunidad. Yo espero que, ojalá, así como me alarmo yo cuando hablo, me alarma esto, porque llegará el momento en que ya no tengo oportunidad, hoy la tengo. En este momento que yo estoy hablando y que otras personas están hablando y enseñando y llevando el evangelio a las personas y diciéndoles que se arrepientan, que crean en Jesús, hay oportunidad para todo el mundo, para aquel que está haciendo atrocidades, matando y masacrando como hemos visto en las noticias. Para esa persona también está la oportunidad todavía. Y uno dice, ¿será que sí? Sí, porque el Señor lo hizo en la cruz del Calvario y lo enseñó, que su amor fue para todos. Pero llegará un día donde nos lleva esta escena, este cuadro vívido, que el Señor pintó una escena en la mente de los discípulos, que ya no va a haber oportunidad. Solamente habrán dos clases, y esas dos clases serán divididas. ¿Me escuchan? Serán divididas. ¿Qué hará el Señor en aquel momento, aquel rey? Separará a los suyos de aquellos que no le sirvieron y entonces les llevará y les dará una recompensa. Separar por amor. Separados por amor es el título de este tema. Separados por amor. Y tengo que hacer algo también que es importante hacerlo, y es contar algunas cosas que pasan en nuestro mundo, porque estoy hablando de que nosotros estamos en este mundo, no estamos fuera. Y dentro de nuestro mundo y a nuestro alrededor y un poco más allá de las fronteras que van un poco más lejanas, también hay conflictos como los que tenemos a nuestro alrededor o como los que yo esté enfrentando, ¿sí? Miraba algunas estadísticas allí en internet, miraba páginas de la Organización Mundial de la Salud, de la FAO, a ver qué nos dicen actualmente, qué es lo que pasa en este mundo en cuanto a estos problemas que vemos de enfermedades, de pobreza, de hambre, de miseria. Y cada vez, ¿cierto?, impacta un poco más. 847 millones de personas sufren de hambre, es decir, están con problemas de subalimentación. Porque no tienen las cantidades requeridas, sí, y también porque no tienen los nutrientes suficientes para tener una buena nutrición. 42 millones tenemos en América Latina y en el Caribe. Millones de personas que no han comido. Esta mañana ustedes y yo pienso que la mayoría tuvimos el privilegio de comernos algo. Ayer tal vez también pudimos comer algo. ¿Cuántas personas hoy, en este momento, no han comido? Porque no tienen con qué comer. Otros datos que me llamaban la atención allí mirando acerca del hambre, acerca de los desplazamientos forzosos por acciones de persecución, conflictos, violencia, etcétera. 51 millones de personas desplazándose a otros lugares por conflictos. Y esas personas desplazadas, ¿a dónde llegan? Era impactante ver cómo los helicópteros allí en Irak, en todo este problema que ha habido, cómo llegaban y aterrizaban y trataban de llevar las personas que más pudieran, de engancharse, de agarrarse del helicóptero para que los llevaran a lugares donde podían estar más seguros. Gente desplazándose con sus niños para que no perezcan en medio de la guerra. Desplazamientos forzosos, es lo que estamos viendo hoy. Veía otros datos acerca de, por ejemplo, de salud. Cada vez problemas del corazón, cánceres por doquier, enfermedades de infecciones respiratorias. Esto ahora el boom del ébola, del virus que ha sido letal, más de 1.800.000 personas han muerto por este virus. Y ahora sí se están alarmando un poco más las autoridades porque está pasando los límites esta cepa, porque eran varias cepas, esta cepa que pensaban que tal vez había quedado allí hace unas décadas atrás, pero que ahora está causando cantidad de muertes. Esto es el ambiente en que yo estoy viviendo, este es mi mundo. Y quiero mencionar uno en especial, y digo en especial por lo que llevo algunos años sirviendo como voluntario en las cárceles.
Antes de ir a la universidad a estudiar teología, iba a las cárceles y comencé a visitar las cárceles por un primo que llegó a una cárcel. Y comencé a ir con mi hermano a visitarlos. Y cada vez que empecé a ir, y cada sábado que comenzaba a ir, empecé a ver más necesidad de estas personas. Así que algo el Señor hizo en mi corazón que me impulsaba a continuar. Cuando llegué a la universidad, todos los 5 años y medio que duré allí en la universidad, me la pasé en las cárceles. 3 cárceles, 4 cárceles de allí, del sector donde queda la universidad en Colombia, visitando sábado tras sábado. Hay una organización mundial que estudia, hace unos estudios penitenciarios, y para el año 2013 hizo un conteo, y en sus estudios, de 10.2 millones de presos en el mundo, sin contar China y otros lugares. 10.2 millones de personas que están recluidas, privadas de su libertad en penitenciarías y cárceles de todo el mundo. Estados Unidos supera los 2.200.000 presos, 716 presos por cada 100.000 habitantes. Aquí para América del Sur, acá donde estamos nosotros, 202 presos por cada 100.000 habitantes. Y el problema de todo esto es la reincidencia, la preocupación que tienen todas estas personas que trabajan con estas investigaciones. Y yo leo y veo la preocupación de ellos. ¿Por qué? Porque esto genera gastos, porque genera conflictos, porque genera muchos problemas. Preocupados de que las personas siguen reincidiendo, por ejemplo, llegar a las cárceles, siguen cometiendo delitos. Se han dado cuenta de que confinar a una persona parece que entonces no es la solución correcta. ¿Cuál es la solución? Y si ellos se preocupan, cuando yo leo esto, me pregunto, yo, William Castañeda, ¿cuán preocupado estoy yo por esta realidad en la que estoy viviendo? ¿Me preocupo? ¿Y esa preocupación a qué me lleva? Porque me puedo preocupar, me puede dar, ¿cierto?, ese dolor, ese pesar, ese sentimiento de ver las noticias, de ver cómo sufren otros, pero ¿eso a qué me lleva a mí? Porque la preocupación puede existir, el pesar puede sentirse, el dolor, la sensación, pero ¿a qué me motiva todo eso? Y la lección de esta semana nos hablaba mucho de eso, ¿no? De actuar. Así que esta es la realidad. Depresiones. También esta semana seguramente la mayoría pudimos escuchar y ver las noticias de aquel actor famoso que se suicidó. Y en lo que decían los periodistas y aquellas fuentes más cercanas, que este hombre estaba en una depresión severa. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que 1 millón de personas mueren por depresión anualmente, y hasta el momento 350 millones de personas han muerto por la depresión, sea que se hayan suicidado o no, pero han muerto por ese caso. Una persona como este actor que hacía reír, tal vez no reía para sí mismo. Hoy muchos que podemos presentarnos en este lugar como que estamos bien, tal vez el que esté sentado a su lado no sabe el conflicto que esté batallándose en su hogar, con su esposa, con su esposo, con sus hijos que están descarriados. Batallas que vivimos todos los seres humanos. Ese es el mundo en que estamos viviendo. Y Jesucristo lo está enseñando a sus discípulos, y por eso les dice, los lleva a los tiempos de Noé. Capítulo 24 de Mateo lo menciona en el versículo 37 al 41. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, dice la palabra del Señor. Así que cuando yo voy al tiempo de Noé a estudiar, a leer, ¿qué es lo que pasaba en el tiempo de Noé? Vemos las condiciones que tal cual como hoy las estamos viviendo. Patriarcas y Profetas amplía mucho esto, la inmoralidad en que se vivía en aquel tiempo, la idolatría, la perversidad, la crueldad, la opresión del que más tenía sobre aquel que no tenía. Más pobreza, más riqueza, ¿verdad? Más idolatría y codicia. Y hay algo que Dios hace, que es un acto de misericordia. Leamos en Génesis capítulo 6, hablando de esto de Noé, del tiempo de Noé. Capítulo 6. Dice el versículo 12. Vamos a leer el versículo 5 y 6.
El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. Continuamente estaban pensando y ejecutando el mal. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ese es el arrepentimiento de Dios. Es ese pesar, ese dolor que siente un padre y una madre cuando su hijo o su hija están haciendo cosas que están mal. Y el padre, con su amor, hace todo lo posible para que su hijo pueda volver a retomar los caminos correctos, y le duele en su corazón. No deja de amarlo, pero le duele en su corazón. Y entonces Dios dice en el versículo 12 de Génesis: miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, que la gente todavía ha corrompido su camino sobre la tierra. Ese mirar de Dios es un mirar de investigación, es un mirar de contemplación. Hoy nos está mirando. Y ese mirar no solamente lo expreso humanamente, no solamente es de mirar, ¿cierto? Así como lo hago yo humanamente. Dios contempla y pesa cada pensamiento, cada sentimiento, cada acto que hacemos. Es un contemplamiento de mirar cómo está mi tierra, cómo está mi familia, la familia que le di vida, cómo están mis hijos. Dios miró la tierra y se dio cuenta de ¿qué? Que estaba corrompida. Había maldad por doquier, pecados. Y entonces el Señor tomó la determinación: raeré la tierra. Pero dio un tiempo de plazo. 120 años les dio de plazo. Aunque Él tenía la determinación, dio un tiempo de gracia para que las personas pudiesen arrepentirse a tiempo. Y entonces convencerse de que sí, tenía razón aquel pregonero, Noé, predicando el Evangelio. La sierva del Señor dice que muchos de los que ayudaron a construir el arca, muchos de los que ayudaron allí a martillar, a organizar, creyeron. Y Dios permitió que descansaran y murieron, pero creyeron. Muchos que también participaron de la construcción del arca, al final del tiempo no creyeron y se dejaron llevar por influencias satánicas para después hacer a un lado aquel ancianito loco, ¿cierto?, que predicaba, y no creer en el mensaje de que pronto se terminaría el tiempo de gracia, hasta que aquel día se cerró la puerta y no hubo más misericordia para nadie más. Noé era un hombre no ocioso, y admiro mucho lo de Noé. Noé, además de que era constructor de barcos, era pregonero, era predicador, y además de eso, dice Elena de White, que era agricultor y abastecedor, porque él tenía que mirar cómo conservar las semillas, cómo almacenar algunos alimentos de una manera adecuada en aquel lugar para los animales y para ellos mismos durante más de un año que iban a estar en ese barco. Así que era un hombre ocupado, era un hombre que no estaba haciendo solamente una actividad, varias actividades, pero nunca se le olvidó hacer algo. Y la Biblia lo describe a él en el versículo 8 y 9, que Noé halló gracia ante los ojos del Señor, y dice que él era un varón justo, perfecto, entre los de su tiempo, y con Dios caminó Noé. 3 características de Noé: justo, perfecto, y caminó Dios con Noé. ¿Era Noé un varón perfecto por su propia naturaleza? No. Nosotros no somos santos por naturaleza. El único que es santo es Dios. Soy santo por relación. Por eso la Biblia llama santos a sus hijos. Soy santo para Dios cuando me relaciono con aquel que es santo. Pero cada vez que me alejo de aquel que es santo, ¿en qué vengo a convertirme? Pero cada vez que esté más cerca de aquel que es santo, puro, perfecto, ¿en qué me puedo convertir? En un varón justo, perfecto, intachable, como lo menciona Noé. Un hombre que también tenía errores humanos. Pero ese caminar me ayuda a entender a mí, mediante la palabra de Dios, qué significa caminar con Dios, qué significa agradar a Dios en esta tierra mientras estamos en este lugar. Hebreos capítulo 11 versículos 5 y 6 lo dice, que ese caminar de Enoc y también de Noé, ¿sí?, significaba agradar a Dios en todo lo que el Señor le agrada. Por eso dice de Enoc que antes de ser trasladado al cielo, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios aquí en la tierra.
antes de ser trasladados, antes de que el Hijo del Hombre venga y haga esa separación definitiva, yo hoy tengo la oportunidad de haber agradado al Señor. Juan 8, versículo 29 dice Jesucristo: el Padre no me ha dejado solo porque hago lo que a Él siempre le agrada. ¿Y qué le agrada a Dios? Yo debo preguntarle al Señor: Señor, ¿a ti qué te agrada? ¿Te agrada la música que escucho y que canto? ¿Te agrada la manera como me visto? ¿Te agrada la manera como yo me alimento? ¿Te agrada la manera como yo te adoro a ti, Señor? No es si me gusta a mí, no es si me agrada a mí, es si le agrada al Señor. Eso significa caminar, dice la Biblia. Efesios 5:10 dice: buscad lo que le agrada al Señor. ¿Qué le agrada al Señor? Buscad, nos manda a buscar. Por eso yo necesito entender que para poder experimentar un cristianismo genuino, necesito pasar tiempo de calidad con el Señor. Para yo conocer a la persona que me acompaña, como mi esposa, necesito tiempo para saber quién es ella, cómo es, qué gustos tiene, cómo es su personalidad, cuál es su plato favorito, cuáles son los detalles que le gusta. Pero debo pasar tiempo con ella, debo platicar, debo dedicar tiempo especial, por más cansado que esté, por más ocupado que esté. Me comprometí un día con mi esposa y debo hacerlo. Eso es prioridad. Un día le hicieron una entrevista a un hombre, padre de familia, una psicóloga, y le preguntó: ¿cuál es la prioridad para usted? ¿Cuáles son sus prioridades? Y él muy positivamente lo dijo: mi familia es mi prioridad. Después de llenar unas encuestas, de responder a unas preguntas, para su propia sorpresa se dio cuenta de que su prioridad no era su familia, porque se dio cuenta de que todo el día estaba en muchas actividades y que el poco tiempo que le quedaba para su familia, muchas veces, en la noche que llegaba a casa, sus niños ya estaban acostados, ya estaban durmiendo. Alguna noche no los podía ver sino hasta el otro día. Su esposa estaba cansada, él también, así que el tiempo era muy corto, y ese tiempo corto no era un tiempo de calidad. Él se dio cuenta de eso. Y entonces empezó a determinar: ¿qué debo hacer ahora? ¿Dejar de trabajar? No significa eso. Es mirar qué es lo que yo hago en el día y qué tiempo le dedico primeramente a Dios y al que digo que es mi prioridad, si es mi familia. Tiempo de calidad es un lenguaje del amor, 5 lenguajes del amor, y uno de ellos se le ha llamado tiempo de calidad. Hago sacrificios para hablar con Dios en la mañana, me disciplino para pasar tiempo con Él. Vamos a volver a Mateo 25 para poder ver algunas partes de este capítulo en los cuales el rey se presenta. Ya no es el niño de Belén, ya no es el jovencito indefenso, el hombre que maltrataban y ultrajaban y al final le escupían y lo golpeaban y lo mataron. Ya no es aquel, ahora es el Rey de Reyes, es el Hijo del Hombre. Es aquel que se identifica con ustedes y conmigo. Es aquel que simpatiza conmigo y me entiende. Es aquel que me escucha y me comprende. Es algo interesante esto, ¿no? A veces podemos ir a otras personas y contarles nuestros problemas, y aunque nos escuchan y nos pueden apoyar y pueden llevar las cargas, como lo dice Gálatas, hay uno solo que me puede entender a mí y puede saber qué luchas estoy sufriendo yo, que ni siquiera la persona más cercana puede entenderme. Dios, el consejero, el confidente. Y este mismo Señor es el que se presenta ahora, pero para hacer una separación final. Mis hermanos, mis amigos, jóvenes a quienes les hablo esta mañana, este día llegará, y este día habrá 2 clases no más. Hoy pienso yo que puede haber una tercera clase, que se está debatiendo entre pertenecer al grupo de la izquierda o al grupo de la derecha, a los cabritos o a las ovejitas. Hace unos años atrás, antes de estudiar teología, estudiaba una carrera que se llama zootecnia. Es una carrera que tiene que ver con la producción animal, y allí en medio en la granja de la universidad había que hacer prácticas con los animales, llevarlos, todo lo que tiene que ver en su alimentación, en la producción, y cada vez que leo este relato, y esta semana y en este momento, recuerdo esas escenas de ver los animales, de estar jugueteando con ellos. Y hay diferencias entre una oveja y una cabra, ¿cierto? Mirándolos en un momento ya yo encuentro la diferencia. Jesucristo quiere hacer una diferencia allí. Si yo veo una oveja, es más gruesita, es más ancha que la cabra. Su colita es más parada la de la cabra y la oveja no. La cabeza de la oveja es más ancha que la de la cabra.
El número de cromosomas varía en 4 pares de una a la otra. Y veo diferencias hasta en su manera de comer. Si ustedes ven a una cabra, come casi de todo. Come raíces, come plantas de las que vengan. Hay algunas que dañan los terrenos. La oveja no, la oveja es más selectiva. Aunque puede comer otras hierbas, pero le gustan otras, el trébol y otras más. ¿Saben por qué Jesús usa estos ejemplos? Porque Dios quiere que yo sea diferente. Si hace una diferencia, si se hace un contraste, es para decirme que yo puedo como cristiano marcar la diferencia. Y no ser un cristiano nominal como otros que se reúnen en otras iglesias. Adventistas y no adventistas. Cristianos de nombre, no. Cristo quiere decirme hoy que yo puedo ser un joven, un adulto, un niño cristiano que marca la diferencia. Que pueden verme y dicen, este realmente sí es discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque lo demuestra. Saben que ahora recordaba que en este fin de semana jóvenes de este lugar fueron a Formosa. Están allá, amigos de ustedes. Están allí en este lugar haciendo actividades misioneras, llevando ropa y demás cosas, implementos que las personas necesitan en este lugar y llevándoles el evangelio de Cristo a estas personas. ¿Sí? Actividades que la iglesia está haciendo. Actividades misioneras que la iglesia ya tiene planificadas y están participando. Y qué bendición, porque yo tengo en qué involucrarme. Tengo muchas maneras de qué puedo hacer, pero saben que tengo una inquietud y una pregunta, porque yo mismo participé de muchas actividades misioneras en Colombia, también en Ecuador, colportando. A veces somos muy emocionalistas de hacer algo, de hacer un impacto, pero no de perseverar. No perseveramos y entonces aquellas personas a las que se les brindó un plato de comida, una prenda de vestir, se les ayudó en algo, nunca más volvemos por allá. Tal vez ni siquiera oramos por esas personas. Se nos fue de la mente, pero hicimos una obra que nos incentivó. Y a muchos los sigue incentivando porque siguen trabajando, pero otros no. Otros están como en una oscilación, ¿verdad? Y el Señor, cuando me muestra este relato en capítulo 25 de Mateo, lo voy a separar en 4 partes. Primera, el rey es el que separa. El rey tiene autoridad. Ya no hay aquí neutralidad. Ya no puedo apelar, Señor, por favor, déjeme entrar. Ya no hay oportunidad. El rey separa y luego de separar es el mismo rey que pronuncia un veredicto. ¿Cuál es el veredicto? Vamos a leerlo. Versículo 34. A los de la derecha les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es un elogio, es una bienaventuranza. Vengan, benditos míos, vengan, porque esta es la casa suya, la que ha sido fundada para ustedes. Ese es el grupo de la derecha. Pero al grupo de la izquierda viene un veredicto, versículo 41. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mis hermanos, yo cada vez que puedo leer ese texto y lo comparto, me pregunto por qué hoy muchos en este mundo quieren ir al lugar y a la condición que está preparada para el diablo. Yo no entiendo por qué a veces yo como humano fallo y me aparto y dejo a Dios a un lado, haciéndome merecedor de este castigo. Yo nunca quiero recibir estas palabras. Estas son palabras fuertes. Es una maldición que viene de parte de Dios, del Padre de amor. Pero el Señor tiene que hacerlo por amor de separar a sus hijos en un tiempo determinado. Y este es el tiempo que tenemos para prepararnos, para vigilar cómo está nuestra propia vida y qué estoy haciendo por Cristo Jesús. Y entonces, después de dar el veredicto, el Señor ahora hace algo especial. Va a aclarar cuál es la norma que Él tuvo en cuenta. ¿Cuál fue la norma? Y ahí la menciona el versículo 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me cubristeis, fui forastero y me recibisteis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Hermanos queridos, son 6 acciones que el Señor presenta, pero ¿saben que se caracteriza algo aquí? Son actividades sencillas. ¿Quién no puede visitar a un enfermo? Tal vez aquella persona que no puede moverse o esté confinada en un lugar. Pero ¿quién de nosotros no podría hacer una visita a una persona que esté hoy enferma y orar por ella, cantarle? ¿Quién no puede visitar a un preso? Sí, hay trámites que hacer, sí, pero aquí yo ya fui a Paraná y los trámites de aquí fueron tan sencillos. En Colombia son un poco más rígidos. Aquí
Solamente di un dato y ya, yo entré a la cárcel de mujeres y de hombres, tomamos la Santa Cena con ellas, nos lavamos allí los pies con unos hermanos, en la cárcel de hombres también predicamos, cantamos con ellos. ¿Es posible visitar un preso? Claro que sí. ¿Es posible darle un plato de comida a un estudiante que sabemos que tal vez no comió, o una familia que está padeciendo hambre? En este tiempo de invierno, personas que no tienen el abrigo necesario para cubrirse, ¿podemos hacerlo? El Señor dice, sí podemos hacerlo. ¿Saben por qué? Porque el Señor no me pide a mí algo que yo no pueda hacer. Y si esto me lo dice hoy a mí en esta mañana, es porque yo tengo la capacidad de hacerlo, de hacer algo por alguien. Y entonces se pregunta uno, bueno, ¿y entonces los otros por qué recibieron una maldición? ¿Saben por qué? Por lo que dice él en el versículo 42. Porque tuve hambre y no me disteis de beber. Aquí ya entra las mismas palabras, pero con un tono negativo. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recibisteis. Desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no vinisteis a mí. ¿Quiénes son estos hermanos pequeños? ¿Por qué Jesús se representa como a él? ¿Saben que aquí entra un elemento sorpresa? Miren, las vírgenes todas cabecearon, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se durmieron todas? También se durmieron todas. ¿Cuál fue la diferencia de un grupo? Que estuvieron preparadas. Y cuando se despertaron, se habían equipado bien y podían entrar y tener la oportunidad de estar con el novio. En este caso, los dos grupos se sorprenden. Señor, pero ¿cuándo? ¿Cuándo yo te vi en la cárcel? ¿Cuándo te vi enfermo? ¿Saben que Jesús entonces les responde? Ahí en los versículos que leyó nuestra hermana en la lectura bíblica, porque el rey les dirá, os aseguro, cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. Es la norma que el Señor toma en cuenta allí. Toma en cuenta lo siguiente: su destino, el destino de los dos grupos, quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer por Él en la persona de los pobres y sufrientes. Hayan hecho o hayan dejado de hacer por Cristo en la persona de los pobres y sufrientes. ¿Quiénes son estos hermanos pequeños? ¿Solamente nosotros los cristianos? No, todos los cristianos en general. También los cristianos que están trabajando por el Señor y que tienen necesidades. Y también todos aquellos necesitados entran acá. ¿Y qué estoy haciendo yo por ellos? Porque la pregunta que Cristo va a hacerme al final es esta que yo estoy haciendo en esta mañana, pero ya no la haré yo, la hará el Rey, y solamente para separar y para aclarar por qué separó al grupo. Porque estuve enfermo, porque estuve en la cárcel, porque tuve hambre, porque tuve sed, y no me sirvieron, porque no caminaron conmigo, porque no se relacionaron conmigo. No os conozco, les dirá a otros. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Saben que esto es terrible? El Señor pondrá a estos que no han sido tan malos, los pondrá con aquellos que sí han sido perversos y malos. Y uno dice, Señor, pero ¿cómo me vas a igualar? ¿Sí? El Señor pondrá solamente a un grupo que vivió en el egoísmo. Eso es egoísmo, vivir para sí mismo. El deseado de toda la gente habla de este capítulo de una manera tan clara. Muchos ricos, dice, se llenan de tantas riquezas, las cuales el Señor le dio para suplir las necesidades de otros, que al final del tiempo no va a servir de nada para que hagan con eso. Y el Señor dice, yo fui el que estuve preso, dice el deseado de toda la gente. Yo fui el que estuve en la cárcel, yo fui el que estuve enfermo, y no vinisteis a mí. En la persona de los más sufrientes, de los necesitados, está representado nuestro Señor Jesucristo. O sea que cada vez que lo hacemos hacia una persona, estamos haciéndole ese servicio al Señor. Y entonces los de la izquierda tal vez se pregunten, Señor, pero si yo hubiese sabido que era tan importante visitar a estas personas y ayudarle, yo lo hubiera hecho. Ya es tarde, ya no hay oportunidad. Señor, pero si tú hubieras sido en persona, yo lo hago para ti, pero no te vi a ti. No, así no es el amor. El amor cristiano se expresa de esa manera hacia nuestro propio prójimo, al que nos rodea. Y yo me pregunto, en esta villa, ¿habrá necesidades? Yo ya las he visto y llevo poco tiempo acá. He visto muchas necesidades. Tal vez no veo como en otras ciudades indigencia y demás, pero al visitar, al escuchar, al ver cuánta necesidad hay de un consejo, de una oración por una pareja que está por divorciarse, por un par de novios que tal vez están en pecado,
por un joven que está a escondidas consumiendo drogas, por un líder que tal vez está confundido con otras doctrinas, por muchas personas que están sufriendo, hijos maltratados, esposas maltratadas. Hermanos queridos, este es nuestro mundo y el Señor me está haciendo llamado de atención a mí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en el lugar donde Él me tiene? Otro día viajaremos a otro lugar, allá será nuestra labor. Así como en el cielo tenemos un lugar preparado, Dios nos tiene un lugar preparado para nosotros en esta tierra. Dios nos tiene un lugar reservado, a cada uno. Y el Señor sabe qué quiero yo en el cielo. Algo que me privé en esta tierra y quise darle lugar a Él, yo sé que el Señor me lo va a dar allá. Pero mientras esté en esta tierra, mientras esté en esta villa, el Señor me tiene un llamado a mí para hacer. ¿Qué estoy haciendo por mis hermanos que me rodean? ¿Qué estoy haciendo? La pregunta. Y entonces ese mismo rey que aclara es el mismo rey que escucha a los demás y les pregunta, Señor, ¿pero cuándo? Esa es la sorpresa. Saben que hoy muchas personas buscan la felicidad en actos o en actividades que no les da la felicidad plena. Yo estuve mirando algunos estudios allí en internet y los he guardado del año pasado. Unas encuestas que hicieron a 7,000 niños de los 6 años, de los 11 a los 16 años. Y se dieron cuenta de que su autoestima bajaba, la resiliencia también disminuía y muchos aspectos de su propia vida emocional también, el despego de sus padres, la separación de sus padres, de sus amigos, se volvían más antisociales y empezaron a mirar qué es lo que pasa con estos jóvenes. Y muchos de ellos le echan la culpa al mal uso de la tecnología. Y saben que les voy a leer el consejo que ellos dan. Son investigadores, psicólogos y otros son periodistas, pero miren la preocupación de ellos y lo que llegan a decir. Padres deben anticiparse a esos momentos críticos, anticiparse antes de que llegue. Mantengan una cercanía y un diálogo. Esto no es un consejo que me lo está dando una persona como de los libros inspirados que tenemos, pero se parece mucho. Cercanía y un diálogo para que tengan herramientas con las cuales sobrellevar los cambios en esa época. Deben ayudarlos a diversificar sus actividades para que no todo sea internet. Ay, qué terrible, ¿cierto? Que no todo sean actividades sedentarias, sino que ayuden a sus padres, especialmente en los actos de bondad, en los pequeños actos de servicio como lo veíamos en este video. Pequeños actos de bondad, cuánto bien no harían a una sociedad como la que estamos viviendo. Pequeños actos de cortesía como una sonrisa. Les voy a leer lo que el artículo dice, miren. Dice, la sonrisa, la gente que sonríe crea más conexiones positivas con los demás y se sienten más felices y más saludables, porque encontraron de que la felicidad genera más longevidad y también previene muchas enfermedades. Entonces ya esto no quedó en cuestión solamente de filosofía, sino que ahora economistas, psicólogos están trabajando en esto. En el año 2000 se publicaron 50 libros de este tema, la felicidad. Para el 2008, 40,000 libros escribieron de la felicidad. Felicidad, la gente busca la felicidad. ¿Y en dónde está la felicidad? Es la pregunta. Y este artículo, miren lo que menciona. Vivir contentos es la mejor ruta para mantener alejadas las enfermedades y ser más longevos. Hay 12 actividades, 12 pasos que ellos recomiendan. Yo solamente voy a mencionar unos para ver que Dios tiene razón, solamente que se nos olvida y debemos recordar. Dice lo siguiente: cultive el optimismo, evite compararse con los demás, tenga gestos de amabilidad con los otros. Gestos de amabilidad con otros. ¿Se han dado cuenta que la gente que hace algo por alguien es contenta, es feliz? Además dice, cultive la amistad, comprométase con sus metas, aprenda a perdonar y practique una religión o la espiritualidad. ¿Se han dado cuenta de que una persona que practica una religión o la espiritualidad algo tiene, pero lo hace feliz? Aunque no tiene mucho dinero y aunque le toca trabajar mucho, es feliz, tiene paz en su corazón. Y por eso la gente estudia esto de la felicidad. Pero la Biblia ya me enseña a mí cuál es el factor principal para que yo sea feliz. Alguien publicaba en el Facebook ahora esta semana, hablando de todas estas personas que han muerto por depresión y de este actor famoso, y decía, tal vez muchos no tienen amor en su corazón, o tal vez no tienen al Dios de amor en su corazón, decía ella.
entre comillas. Y quedé pensando en esa frase, el Dios de amor, el Dios que emana de Él amor, ese Dios que no mora en un corazón humano, no puede experimentar el verdadero amor. Y no podríamos hacer estas actividades filantrópicas, podríamos decir. Haríamos mucho, participaríamos mucho. Y entonces dirían aquel día al Señor: Señor, yo fui tantas veces a la cárcel, ¿te acuerdas? Y yo visité presos, y yo visité esta familia, y también le ayudé. El Señor no me pregunta nada de eso al final. ¿Saben que ahora Jesús ya no presenta sus propios méritos de lo que Él hizo, sino que ahora lo que Él presenta es lo que ellos, es decir, los dos grupos, han hecho o han dejado de hacer por Él? Esa es la pregunta final. ¿Qué han hecho por mí? ¿O qué han dejado de hacer por mí? Y entonces vendrá una recompensa y un castigo. Quiero terminar ya para cerrar el tema y llegar a una conclusión final. Quiero contarles una historia real, y tenía varias en mente. Yo decía: Señor, ¿cuál de estas que me ha impactado a mí puedo expresarle a mis hermanos? En la cárcel de Bellavista, una cárcel de casi 7,000 presos, allí en Medellín, donde queda la universidad en Colombia, fue una de las cárceles que visité durante toda la universidad mientras estuve allí. 3 años llevaba yo visitando esta cárcel cuando un pastor jefe mío, porque era preceptor del hogar de varones allí, llegó preso a este lugar. Por una calumnia, él y su esposa llegaron a la cárcel. Su esposa en la cárcel de mujeres, él en la cárcel de hombres, y sus 2 niñas gemelas, separadas de ellos, atendidas por la abuela, por su tía, y cada mes podían ir a la cárcel a verlas. Ellos podían verse cada mes también con su esposa, pero separados. Cuando yo llegué a la cárcel y pude ver que él ya había entrado a esta cárcel, yo me preguntaba: Señor, ¿qué hace este hombre ahí? Yo no pude entrar el primer sábado. Él llegó un jueves y ese sábado yo quise ir allá al patio donde estaba él y no pude entrar porque no tenía el permiso para ese patio. Pero cuando salí y me fui a otros patios, miraba el muro donde separaba, donde estaba el pastor al otro lado, y yo me preguntaba: Señor, ¿qué hace este hombre allí? O sea, ¿por qué está en la cárcel? Porque yo sabía el ambiente, que el ambiente de una cárcel. ¿Qué hace este siervo tuyo acá, Señor? Yo no entiendo, pero algún propósito tendrás. 9 meses fue el calvario de este hogar. 9 meses duraron ellos privados de su libertad, pero bendito sea el Señor. Podría contar muchas cosas que se hicieron dentro de la cárcel, muchas bendiciones para ellos dos y también para nosotros los que estábamos afuera. ¿Qué hace una crisis cuando con la ayuda de Dios nos unimos todos a ayudar en esa crisis? Fortalecernos, animarnos, unirnos. Hermanos queridos, vendrán crisis terribles, y si hoy no aprendemos a unirnos como iglesia en un amor cristiano verdadero como la Biblia me lo presenta, de ayudarnos unos a otros, cuando vengan aquellas crisis, ¿para dónde correremos? ¿O qué haremos? ¿Qué haremos en aquel tiempo si no nos hemos preparado en unidad? Este pastor, un día, recuerdo mucho, un sábado de visita, con lágrimas en sus ojos, angustiado, cuando ya nos íbamos a ir, se puso a llorar y nos dijo a nosotros: ustedes se van, pero yo me quedo. Impotencia de no poder salir de esas rejas. Él sabía que tenía que quedarse en ese lugar otra semana más. ¿Hasta cuándo el Señor lo sacaría de allí? Y él sabía que podíamos salir nosotros, y sufríamos con él. Señor, ¿qué hacemos? Orábamos, hacíamos ayunos, vigilias. Padre bendito, logra la victoria en este caso. Satanás está metido acá porque quiere sacar dinero a la iglesia, porque quiere dar mal prestigio al ministerio pastoral. Señor, ayúdanos. Y el caso llegaba a unos estados de que ya casi salían, cuando de un momento a otro otra vez, no, algo pasó, y otro mes dentro de la cárcel. Pero gracias al Señor, uno de esos muchachos que es bautizado hoy, preso, está en una cárcel aparte. Creo que le faltarán 2 años para terminar su condena. Fue un muchacho que no se reunía con nosotros. Él rehuía y a veces se burlaba de algunas cosas del cristianismo, remedaba a los pastores que aparecían en los canales de televisión. Él no tenía nada que ver con el cristianismo. Pero un día, uno de ellos lo invitó: vamos a escuchar. Y entró al grupo de oración. Comenzamos a cantar, a orar, y él empezó a escuchar. Y sábado tras sábado comenzó a ir. Él no era de los que hablaba mucho, no, pero sí escuchaba bastante. Y entonces, a los pocos meses, tomó la decisión de entregarse al Señor. Y ahora, ¿dónde lo bautizaba el pastor? No había lugar para bautizar en ese patio.
El Señor hizo algo maravilloso con el pastor allí. Lo llevó a una celda con bautisterio. Es increíble esto, pero en la celda había un bautisterio. Porque en el patio no había una pileta, no había nada para bautizar. Y hacer los trámites para entrar una pileta, se podía entrar, ¿no? Portátil, pero había que hacer varios trámites. Pero él decía, aquí la gente, varios quieren entregarse al Señor. ¿Dónde los bautizamos? Y se acordó que el Señor lo había llevado a una celda con bautisterio. Hacía unos años atrás, un preso de mucha influencia había mandado a construir en su celda una bañera. Esa bañera era el bautisterio que el Señor lo llevó a esa celda precisamente para que allí, testigos oculares, nosotros, otros presos y los santos ángeles allí presentes, vimos cómo descendieron en esa bañera presos siendo liberados en el Hijo, en Cristo Jesús. ¿Cuánto me hubiese gustado a mí tener fotografías? No podíamos entrar cámaras, no podíamos entrar, hay lugares muy seguros donde uno no puede entrar nada, pero yo le digo al Señor cuánto me hubiese gustado para que cuando yo cuente esto pudieran ver a estos hombres bautizándose en allí. Pero los santos ángeles registraron esto, y este muchacho que está en otra cárcel, hoy nos dice que quiere estudiar teología, quiere estudiar para ser pastor, y además ¿saben qué dice él? Hermanos, yo aquí hago lo que ustedes me enseñaron. Ya se han bautizado 5 personas en ese patio donde él está. ¿Y qué les predica él? Lo que le enseñamos. ¿Qué le enseñamos? Él dice, yo no sé, yo hablo poquito lo que me hablaron de la Biblia y tal vez lo que digo es lo que impacta. Es el testimonio de él. Es de una conversión genuina lo que hace que otros puedan llegar a los pies de Cristo. Mis queridos hermanos, hoy estamos en una época de invierno. Y cuando yo llego a mi casa y abro la puerta, en medio del frío que siento, ¿cierto? Porque allá en Colombia no se viven las estaciones tan marcadas y hay días que son muy fríos para mí. Pero bueno, nos acostumbramos. Pero cuando yo llego acá, si abro la puerta, qué alegría. Siento una sensación tan maravillosa por el calefactor, porque están prendidos, los dejamos prendidos en la tarde. Cuando llegamos, se siente el calor. En la mañana, cuando oro, yo me arrodillo allí cerca y giro allí el botoncito y empieza el calor. Ese calor no, de un momento a otro no llenó todos los rincones de la casa. Es poco a poco que empieza a llevar ese calor al rincón de cada casa y la calienta toda. Y yo pensaba, en estos días de oración estando cerca del calefactor, donde ya siento el calor allí muy cerca, que así deberíamos ser nosotros, como ese calefactor. Que entre más cerca esté yo de Cristo, más lleno del fuego del Espíritu Santo, y entonces cada vez que se acerque alguien a mí, sienta un calor diferente. Esta persona es diferente, este es un discípulo, este es un cristiano no nominal, es una persona que vive el Evangelio, y entonces ese calor se puede expandir en todo lugar donde estemos. Si no estuviera este sanatorio, si no estuviera esta universidad, si no estuviera ninguna de estas iglesias y solamente estuviera este grupo que está acá, pero llenos del Espíritu Santo, mis hermanos queridos, esta villa realmente sería evangelizada y muchas de las personas que hoy están allí en la cuerda floja podrían estar cerca a los pies de Cristo y entregarse a Cristo Jesús. ¿Qué falta en la iglesia de Cristo? Compromiso. ¿Qué falta en la iglesia de Cristo? Disciplina, entrega plena, sometimiento, voluntad al Señor, que Él haga en mi corazón lo que Él debe hacer. Y la iglesia hoy del parque tiene actividades que hacer. El hermano nos mencionaba hoy, nuestro pastor, que la iglesia tiene actividades que realizar. Allí se fueron unos jóvenes a Formosa, pero me imagino que hay que seguir yendo. Hay 11 aldeas que visitar, yo he visitado ya 4 y tengo que ir y quiero ir a las otras. Se han repartido 360 libros en Valle María, se han repartido 50 libros en San Francisco, se han llevado literatura, hay hermanos que van allí sábado tras sábado. Y mi pregunta es, ¿qué puedo hacer yo con estas actividades misioneras? Con las familias que necesitan atención allí. Hoy, el 1 de septiembre, empieza una campaña evangelística. ¿Qué puedo yo hacer por esta campaña? ¿Puedo poner mi granito de arena? ¿Puedo llevar una literatura a los vecinos? ¿Puedo hablarles de que miren el canal que se va a proyectar, que se van a dar unas conferencias? ¿Puedo orar con unas personas? Mis hermanos queridos, Dios se ajusta a las capacidades y al ambiente en que vivimos. Dios no me pide algo que yo no puedo hacer. Y si ustedes y yo somos llamados por el Señor en esta mañana, es para eso, para comprometernos con el Señor. Si yo me comprometí un día en el altar con mi esposa de que ella sería única para mí, no podría yo estar buscando otras mujeres,
porque yo un día me comprometí como ustedes, muchos se han comprometido con sus esposas y esposos, novios, novias. Si yo me comprometí con ella, lo debo hacer, por compromiso, por amor. Y si yo un día me comprometí con Cristo y me casé con Cristo, ¿qué debo hacer yo? Comprometerme con su iglesia, porque si me comprometo con Él, me comprometo con su iglesia. Quiero terminar en esta mañana con una oración final, pero antes de hacer la oración, especialmente quiero hacer una invitación, solamente para aquellos que realmente sienten en su corazón, de todo corazón, que el Espíritu Santo les hable en esta mañana de que quieren hacer algo para esta iglesia, de que podamos involucrarnos en las actividades misioneras, que podamos hacer con las capacidades que Dios me dio lo que Él me llame a hacer. Y yo pueda decir, Señor, aquí estoy. Dios ha llamado en diferentes etapas de la vida a sus siervos. Si ustedes ven al jovencito Samuel, a un niño pequeñito, en el lugar santísimo, dijo, Señor, aquí estoy, tu siervo oye. Y yo me lo imagino con su vocecita tierna diciéndole al Señor, aquí está tu siervo oye. Señor, ¿qué quieres que haga? Isaías también lo dijo. Aquel joven siervo en los tiempos de Jeremías, ¿qué lo llevó a ser tan bondadoso de sacar a Jeremías de allí del pozo? Y no solamente con las sogas, sino que consiguió unos trapos para que se los colocara en los sobacos y no le tallara y lo sacara. Son gestos de bondad que llevan a una persona a hacer algo por alguien. ¿Qué llevó a esta muchachita, a esta joven sierva de Naamán, a decirle, mire, aquí hay un hombre, un profeta que lo puede sanar? ¿Qué llevaba la compasión de Cristo? ¿Qué lo hacía motivar? El amor, solamente el amor. ¿Qué llevó a esta señora Ana, viuda de 84 años, capítulo 2 de Lucas, a decir que día y noche servía en el templo? Y ayunaba y oraba y esperaba que el Señor viniera, y le dio la oportunidad de tener a ese bebé en sus brazos. Ese bebé significaba la salvación para ella. Mis hermanos, nos damos cuenta que desde niños el Señor nos llama a servirle. Y si hay una cosa que le agradezco a mi papá y a mi mamá, fue que desde muy niño me enseñaron a eso, a hacer visitaciones, llevar santas cenas, visitar ancianatos, hogares, llevar a mercados, comida, ropa. Mi papá desde pequeño siempre estuvo a mis hermanos y a mí impulsándonos en esas actividades. Y aunque pasó un tiempo en mi vida que marcó un tiempo de rebeldía, esto nunca se olvidó y eso está en mi corazón. ¿Quién me lo enseñó? Dios, por medio de mi Padre. Y hoy puedo vivirlo y puedo decir, Señor, se puede, pero debo luchar por estar cerca del Señor. Mis hermanos, ¿quiénes les gustaría, con la ayuda de Dios, colocándose de pie y hacemos una oración final, comprometerse con el Señor en esta mañana y participar en las actividades misioneras que el Señor coloque para su iglesia? Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir que los santos ángeles en esta mañana registren todo esto que estamos haciendo, porque en los libros del cielo quedan todos los registros y yo sé que el Señor hoy nos puede capacitar. Solamente es decir, aquí estoy, Señor. Yo quiero ser tu instrumento. Y eso es lo que seguramente todos hoy queremos decirle al Señor. Vamos a orar. Querido Señor, te doy gracias por esta mañana. Gracias porque nos das el privilegio de servirte a ti, de participar, de llevar el Evangelio a las personas que no lo tienen, pero también, Señor, de que nosotros mismos podamos vivir este Evangelio en nuestras propias vidas. Bendito Padre, tú conoces a cada persona que está aquí presente, que se ha colocado de pie. Tú conoces a cada padre aquí presente como líder, como sacerdote de su hogar, como cabeza de su hogar, las batallas que sufre. Porque el enemigo quiere hacer eso. Porque si va por la cabeza, va a poder quitar el cuerpo también. Y quiere tomar a estos padres de familia y por medio de tentaciones y por medio de distracciones para que ellos no puedan hacer la parte que les corresponde en sus hogares. Por eso oro por ellos, Señor, para que ellos como cabezas de hogar sean una influencia positiva, sean hombres llenos del Espíritu Santo, que impregnen en sus esposas ese mismo calor, ese mismo fervor y en sus hijos, y sean familias entregadas a ti, Señor, custodiadas por los santos ángeles. Bendito Dios, a cada joven, a cada señorita también, Señor, bendíceles, acompáñales. Tienen muchas energías, muchas capacidades, talentos que les has dado. Ayúdales para que ellos encaucen todo esto en un solo tema: cómo hacer para salvar a las personas. ¿Qué hacer, Señor?
Bendito Dios, esta es tu iglesia. Somos tuyos y por eso nos colocamos en tus manos de amor para que tú seas el que nos guíes, nos dirijas, nos capacites y nos ayudes, Señor, para que podamos hacer la parte que nos corresponde y un día, muy pronto, estemos del grupo de la derecha recibiendo la bendición de estar allí al lado de Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.